Todas las religiones comienzan en el espiritismo. Es el espiritismo la parte fundamental de cualquier religioso. Es por eso que un espiritista, cuando entra lo mismo al palo mayombe que a la santería, es un religioso que trabaja bien, porque tiene desarrollado sus espíritus y eso hace de que las cosas funcionen mejor, ya que puede ver, puede escuchar o puede sentir corrientes de los espíritus. Cuando nosotros nos adentramos al espiritismo o a cualquier otro tipo de religión y no tenemos una base, tenemos que sacrificarnos más en poder aprender, porque no tenemos nadie que nos pueda transmitir. O usted no escucha, o usted no ve, o usted no siente los espíritus. Las formas primitivas en el palo mayombe juegan una parte fundamental en los tratados o convenios o patispembas o signos que el gangulero hace. Es por eso que aprendemos trabajo sin omitir lo que nos enseñan y así mantenemos esta regla completamente en la línea que debe ser. La calabaza, también llamada malengue, es parte de los trabajos con mamá chola y a la vez también con quiburé. Cuando trabajamos con mamá chola, también lo hacemos con quiburé porque estamos trabajando con las dos aguas, agua dulce, agua salada. Y es por eso que podemos hacer estos tipos de trabajo alante de una tinaja de mamá, un bo o madre agua, como es conocida en lo popular. La calabaza, también llamada macongue, puede ser utilizada en formas primitivas para realizar buenas o malas artes. Podemos hacer limpiezas con ella, sobre todo a la mujer que está encinta, y preparar trabajos para el amor, rellenando la calabaza adentro y muchas veces llevándola al río, al canima. Trabajamos con patipembas o signos que representan a mamá chula, como esta que podemos ver aquí. Mantenemos siempre el orden de las ensaras o trabajos que realizamos, porque de esa manera es que nos los enseñaron y es por eso que lo podemos transmitir de la misma forma. Si usted omite del trabajo pasos a seguir, usted está rompiendo lo mágico que representan estas ensaras a través del tiempo. Esta taíta iraca enseña la belleza de sus ensaras y representa así este mundo religioso donde muchos desconocen las formas primitivas. Y es por eso que nosotros siempre vamos a dar algo nuevo, siempre vamos a enseñar cómo son los trabajos y la belleza folclórica al cual se acoge esta religión. Muchas veces queremos ser algo que no somos. Para ser religioso, usted puede ser religioso de hoy para mañana. Usted hoy no es religioso y mañana lo raya, ya usted es un engueyo, un tata. Pero aprender los rituales, eso lleva mucho más años. Cuando ustedes ven estos tipos de trabajos, que para muchos pueden ser sencillos a la vista de todo, yo me he pasado 50 años aprendiendo esta religión. Para así mantener estas formas primitivas, trabajar con una calabaza, al cual podemos llamar macongue, en el palo mayombe o palo monte, como es conocido. Es triste saber que existen padrinos que están constantemente metiéndole miedo a los ahijados. Muchos de ellos fabrican engangas
Muchos de ellos se hacen pasar por santeros. Son explotadores a una máxima expresión. Son religiosos improvisados que tratan de un modo o de otro engañar a las personas. A mí me han escrito personas, sobre todo mujer, que ha ido a casa de un religioso, le han dado un brebaje y le han echado droga adentro y han abusado personalmente y físicamente de ella. Esto sucede cada rato porque son personas que no son religiosos y sin embargo se hacen pasar por religiosos y engañan a la persona. No solo la abusa, no solo la engaña, sino también le cobra hasta sumas de dinero solo por el hecho de obtener esas ganancias en base a los no conocimientos de estas personas. Esto debe acabarse de un modo o de otro y seguir esta forma de trabajo que hemos escuchado que hacen algunos religiosos abusando de la persona al cual va a visitarlo por algún problema. Todos terminan haciendo rompimiento para mirar a la mujer. Un rompimiento se hace con dos yayis de Munanzo, que cuando el tata va rompiendo la ropa, la va cubriendo, no solo para que el tata no la esté mirando o los que están presentes, sino también para no estar desnudo delante de la enganga, porque no es una enganga judía, no es una enganga de Endoki, es una enganga cristiana. Y las engangas cristianas debemos mantener el respeto en ellas y no estar desnudo delante de la enganga, porque existen espíritus que se comportan como usted y como yo, que son espíritus hombres y pueden enamorarse de esa mujer y entonces en vez de traerle desenvolvimiento, alejando todas las cosas malas, sino se va a llevar el espíritu de la enganga. Por eso cubrimos muchas veces, muchos ganguleros tapan la enganga cuando van a hacer un rompimiento. Aparte de que tiene que estar las yayis, que tiene que haber un acompañante para que la enganga o los espíritus de la enganga, que son hombres mundeles, no quieran mirar más de lo que pueden ver. A veces he escuchado que el padrino está amenazando al ahijado por medio de otro ahijado que le manda un mensaje, que se atenga a las consecuencias, que ya verá lo que le va a pasar. Las engangas, cuando usted raya a una persona, las engangas son como los padres de usted y por lo tanto la enganga no va a hacer nada en contra de esta persona, pero el miedo que tienen estos ahijados, porque ese padrino se la pasa influenciando y metiendo terror a los ahijados para que no se le vayan o para mantenerlo en ese desasosiego. Eso no funciona. Cuando hay un religioso que es un descarado, cuando es un religioso que es un tramposo, que es un mentiroso, a lo mejor ni religioso es, y creen que hacerle una enganga es poner palo de cualquier cosa y ponerle un poco de tierra, y ya para eso es una enganga al cual ellos están cobrando grandes sumas de dinero. Hemos visto infinidades de cosas. Hemos visto personas, sobre todo mujeres, que van en busca de un amarre y el padrino o esa persona que ella va a visitar la endroga y después tiene sexo con ella. Y después le dice que la montó un espíritu. Y están abusando de las personas y están haciéndole el sexo y están hasta transmitiéndole enfermedades porque son promiscuos y son personas sucias y son personas que se aprovechan de todas estas oportunidades que hay. Yo no consigo que ningún religioso sea un mentiroso.
y que quiera saber más de lo que él puede ver o de lo que él cree que sabe. La mayoría de los religiosos fuera de Cuba y muchos que están en Cuba carecen de muchos conocimientos, porque ya hemos explicado eso muchas veces, que los grandes de esta religión se han llevado los secretos a la tumba. Y si ustedes tienen la oportunidad de ver este programa como yo lo estoy dando, sin mucho lío, ni mucho cuento, ni que hago, ni deshago, simplemente enseño formas primitivas de trabajo que al tiempo o a toda mi vida he estado haciendo. Creer en la religión no quiere decir que usted sea un esclavo de la religión. Creer en la religión es como creer en otra cosa, que uno tiene la fe de lo que está realizando y que tiene el conocimiento de lo que está haciendo. Un gangulero que realiza trabajo sin saber es un gangulero tramposo, es un gangulero sucio, es un gangulero lleno de maldad, y ese gangulero no va a llegar a nada. La cuestión más problemática que existe en esto es que muchos no son ni religiosos. Muchos dicen que son santeros y entregan collares o entregan el lenguado, guerrero, y hacen todo ese tipo de suciedades que hoy en día se ha visto en México, Venezuela, Colombia y muchos países más. Abrir la mente en esta religión es lo que te hace ser un buen religioso. Analizar las cosas. Algo que te digan que usted no crea que es así, usted pregunte a los que sabemos, porque eso le va a dar un paso adelante de lo que usted va a poder hacer o que le quieran hacer y lo estén engañando. Los paleros, los ganguleros, los mayumberos no entregan collares. El único collar que se entrega es el collar de guerra, y eso es solo para los tatas. Ningún gangulero le puede entregar a un engueyo un collar de bandera, un collar de guerra, como se llama, o de guanga. Eso no puede suceder nada más. Esos collares lo tienen los tatas, y esa es la identificación realmente cuando van a una fiesta, a un rayamiento, de que estos ganguleros tienen ese collar que atraviesa el pecho a un costado. Entonces van a estos religiosos y le dicen que le van a dar un collar de bandera o un collar de guerra, un collar de Ogún, le dicen en palo. ¿Qué es eso? Es un enredo y una mentira atrás de otra. Y esto es el programa que siempre estamos haciendo, para que las personas no se dejen engañar. Si usted va a ver a un religioso, que no es un religioso de prestigio, que es un religioso que le dijeron, vaya a ver a este religioso, que este religioso le puede resolver, a lo mejor esa misma persona está de acuerdo con él para cobrar algo por llevarte a ti. Y entonces, cuando usted es una persona que físicamente se ve bien, es una persona que se ve simpática y de eso, ya este ladrón, este delincuente, lo que quiere es darle una droga y endrogarla y hacer el sexo con usted. Ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso, sobre todo las mujeres. En esta religión, fuera de Cuba, se ha visto todo tipo de suciedad. Es algo increíble. Es por eso que siempre estamos hablando al respecto, porque nadie tiene el valor para hacerlo. O están escondidos en la misma mentira y se quedan callados. Pero como yo estoy involucrado en las verdades, pues las digo, porque no tengo pelo en la lengua para decirlo, ni vivo de la religión, ni quiero nada de la religión. Simplemente expongo las cosas que se saben para que todo el mundo tenga ese conocimiento. ¿Y qué me importa a mí si usted quiere seguir engañado? ¿Qué me importa a mí eso? O si yo quiero decir algo que es la verdad y usted no la quiere creer, ¿qué me importa a mí eso? Pero entre todas esas personas que no la quieran creer, van a haber muchos que sí van a atender
lo que yo estoy diciendo. Enseñamos siempre la belleza folclórica, porque esta religión, aparte de mística, aparte de mágica, aparte de las cosas que se saben, es una religión que tiene gran belleza. Y en mis manos se las enseño para que vean cómo es que trabaja, cómo es que funciona, cómo es que hace estas ensaras los ganguleros. No estamos haciendo un cuento, no estamos haciendo una historia, estamos haciendo y enseñando en base a la práctica y en hechos reales de mis experiencias en esta religión. Caminamos siempre, como dice, piango piango. Esto significa que estamos caminando despacio. Queremos aprender porque hemos visto estos programas del Tatay Tiraca, de Osvaldo Sesti, y pensamos que todos los padrinos son de esta forma. Es difícil poderte encontrar con un padrino que te pueda enseñar, que no tenga esa vanidad que mata a los religiosos, o que se crean que son Dios y el único Dios es en Zambi y que no hay otro más. Y por eso es la controversia, es la envidia que tienen a la persona que siempre expresa las cosas verdaderas, sin entrar tanto lío de que yo sí soy esto y ando todo con collares. ¿Cómo tú vas a andar con collares delante de la enganga? ¿Qué es eso? ¿Cómo te vas a poner el pañuelo como un santero si tú eres un gangulero? ¿Qué enredo es lo que tú tienes en la religión? ¿Cómo tú te vas a llamar Siete Rayos si Siete Rayos es una deidad? ¿Cómo tú te vas a llamar Mamachola si Mamachola es una deidad? ¿Cómo tú te vas a llamar Sarabanda si Sarabanda es una deidad? Que Sarabanda Malongo, ¿de dónde sale eso? De personas que no saben, de personas que se han metido en esta religión y muchas veces ni religiosos son, y eso que yo llevo 7 años enseñando para que ellos sigan inventando. Yo a veces me río de todas las cosas que suceden. Personas que me escriben agobiados, pesadosos, por todos los engaños que les han sucedido y que al ver estos programas se han dado cuenta la realidad donde ellos han estado y el cuento que tienen todos esos religiosos. No serán todos. Pues si no serán todos, si no es usted, no proteste. Deje que proteste el que es tramposo, el que es un farsante en esta religión. Qué bueno que todo el mundo sea buen religioso y qué bueno que puedan ayudar a las personas. Eso sería magnífico. Y que no cobraran tanto dinero y que no fueran tan explotadores. Bueno, es bueno, si usted es bueno y en lo que hace y quiere cobrar, bueno, cobre, usted lo está haciendo bien, pero no sabes y estás robando y estás haciendo que la persona tenga más arrastre de cuando vino a verlo usted. Personas que han perdido su matrimonio, personas que han perdido sus negocios, después que se han rayado. Rayarte significa que usted va a estar en armonía y en balance en su vida. Y eso es lo que le va a proporcionar la religión, balance en su vida. Después que usted tenga el balance, usted va a buscar su camino que usted quiera hacer. Si usted quiere estudiar, esta religión te va a dar la oportunidad de que usted tenga la fuerza para estudiar. Si usted quiere ser un buen religioso, si usted se rige por estas reglas del palo monte o palo mayombe y usted las hace correctamente, usted va a tener una vida mejor económicamente. Pero si usted es un mentiroso, la mentira tarde o temprano se va a destapar. Y va a decir fulano, este es un mentiroso. Y va a decir el otro, este es un mentiroso. Y cuando sean 4 o 5 que estén diciendo mentiras,
todavía no se va a escuchar. Pero cuando hayan 50 o 60 que usted ha estado engañando, que usted ha estado robando, que usted ha estado diciendo mentiras constantemente en esta religión sin saber lo que es la religión del palo mayombe afrocubano, usted es un descarado y seguirá siendo un descarado. Si seguimos por los caminos incorrectos en esta religión, simplemente vamos a estar más atrasados. Nuestra familia va a estar más atrasada, nosotros vamos a estar más atrasados, todo se nos va a ir para atrás, vamos a sentir cosas que nunca hemos sentido, no vamos a poder dormir, nos vamos a sentir alterados, por cualquier cosa vamos a tener mal carácter. Y esto es todo proporcionado por estas personas que le han hecho un rompimiento. El rompimiento rompe lo bueno y lo malo. Rompimiento se hace en última instancia a la persona, pero aquí terminan de cuando usted va a verlo, usted le están echando brujería y usted le están echando muertos y usted le están echando tal cosa y usted lo quieren matar. Entonces usted, como es un tonto y como no sabe, pues se va a dejar engañar, le vas a pagar los cientos de dólares o de pesos del país que sea, y entonces se va a ver involucrado de la noche a la mañana que lo quieren rayar, porque ahí es que está el billete, rayarte. Y entonces suceden todo este tipo de percances en la religión, que es vergonzoso para nosotros que somos buenos religiosos, para nosotros que hemos brindado nuestra vida en que las personas comprendan y entiendan más esta religión. Y eso, para el religioso que es de esta forma, tiene un gran prestigio y un gran honor entre los que no conocen, entre los que no saben y entre los que saben. Yo, después de muerto, seguiré siendo el Tataí Tiraca Batalla Mundo. Como dice uno, ese tataíta discrimina a las mujeres. Yo no discrimino a las mujeres. Yo hablo lo que es la religión. Si tú quieres tener 30 mujeres para tener ahí, a ver a quién tú vas a comerte, ya eso es otra cosa. Pero aquí la religión del palo mayombe, muchos religiosos en Cuba no rayan mujeres. Y otros rayan mujeres, pero son hermanas religiosas. Se respeta más que a la madre de uno, porque ese respeto, para eso está la yayi, para que esté en balance con las ahijadas y el padrino no tenga que estar desenvolviendo a la ahijada por cualquier cosa, ni haciendo rompimiento, ni nada de eso. Para eso está la madrina, por eso está la madrina de la casa, para que haga los trabajos con su madrina, la mujer. La madrina es parte importante en un Munanzo Congo. Hay que respetarlo más que al padrino. Cuando ella te dice algo, tienes que bajar la cabeza y si te dice que te vaya, te tienes que ir. Esa es la madrina. Si van a hacer un rompimiento, lo va a hacer la madrina. A una mujer lo va a hacer el rompimiento, un hombre lo va a hacer padrino. Pero eso de que el padrino constantemente haciendo rompimiento, ha hecho 30 trabajos y todos son de rompimiento. Vas a consultarte, tienes muertos oscuros, te quieren matar, por cualquier cosa. Si tú le cuentas algo, pues él aprovecha esa oportunidad para decirte 3 o 4 cosas y entre las 3 verdades te dicen 70 mentiras. El caracol de 9 sayas o 7 sayas, 9 sayas es parte importante, porque esto es la puerta abierta al cementerio para que la enganga pueda buscar el espíritu por sí solo. Los espíritus de la enganga se terminan, se acaban. Si usted no tiene el caracol de 9 sayas o 7 sayas, su enganga posiblemente está vacía, que es lo que pasa. No, mi enganga yo no siento corriente. Claro, si acabaste mandando ahí, prendiendo full a cada 5 minutos. Y mandando muerto por cualquier cosa. Si discutiste, mandaste un muerto. Si te cayó mal, le mandaste un muerto. Si hablaste y no te dijo lo que tú querías, pues mandaste un muerto. Y cuando viene a ver, todo eso se acaba porque la enganga padre, de donde sale el gajo,
de Quindembo. Simplemente entregan unos pocos espíritus. Pero eso no sé, no lo saben la gente. Están pendientes de robar y robar o de hacer brujería a la gente. Uno no hace brujería por gusto, tú. Ahora si yo le fuera a hacer brujería a todo lo que me hablan o todo lo que me dicen, imagínate tú. Ellos solo tendrán su percance, sus problemas. Porque el que obra mal termina. Y eso es así en la religión. Ahora me dijo, no, porque cada cual hace como quiera. Bueno, tú lo haces como quieras. A mí no me interesa cómo tú lo haces. A mí lo que me interesa es expresar como yo lo hago. Y si tú lo quieres expresar en tu página, hágalo en su página. Que tú eres más brujero que yo, que tú sabes más que yo, demuéstralo. Las patipembas de centella en Dokken son representadas con el caracol de 7 sayas, 9 sayas. Y es de esa manera que los ganguleros trabajamos. Todos los munanzos Congo, sin importar la rama que sea, tienen que tenerlo. Porque si no lo tienen, simplemente la enganga se va a quedar vacía, a no ser que tú seas un gangulero que saben, como los viejos ganguleros, que van cada rato, 2 o 3 veces a la semana, a buscar el espíritu y a meterlo en la enganga, dándole de Urial, Menga, de Ensusu. Y para eso también tienes que saber. Para ir a buscar un espíritu a la funeraria tienes que saber. Para ir a buscar un espíritu al monte tienes que saber. Para ir a buscar un espíritu a Calunga tienes que saber. Si vas a buscar un espíritu en fin del cementerio también tienes que saber. Así que es mejor que te haga tu padrino tu caracol de 7 sayas, 9 sayas, y si no lo sabía, yo no lo voy a decir como es. Y se llama Carió en su guaré, fuá, lele, pum. Así se llama el caracol de 7 sayas, 9 sayas, como se conoce en lo popular. Carió en su guarú, fuá, lele, pum. Así es como se llama. Pero las personas viven en esta religión inventando, haciéndose la idea que mandan espíritus sin mandar espíritus ni nada de eso. Ellos creen que arrean y que mandan espíritus. Ninguno va en espíritu, ninguno siente espíritu, ninguno pasa un espíritu y ellos ya mandan espíritu y espíritu y espíritu. Esta gente está loco, obsesado en la religión, porque el padrino es un obsesado que no sabe nada y lo estaba engañando todo este tiempo. No me vengan con cuento a mí. Yo sé bien lo que es la religión. No me vengan con cuentos ninguno cabeza de gallo me viene a mí a inventar. Ningún echa humo, ningún prende vela y ningún matagallo me puede a mí decir nada. Porque yo conozco bien cómo es esta religión. Déjense de cuentos. Están inventando. Aprendan. Vean estos programas y aprendan. Y aprendan. Ya que van a robar, pues lo hacen bien. Ladronazos que son. Vengan con cuentos. El trabajo con las botellas, con lucero, fumbo, como es llamada, son parte también de los rituales en el palo mayombe. Como es el dilongo, es el plato. Y como son cientos de trabajos que existen, que las personas no conocen de ellos, viven esta religión. Yo soy la persona que ha engrandecido más esta religión. Soy la única persona que ha traído a todos ustedes en la práctica, en la teoría, y lo he explicado de la forma más correcta. Cuando hacemos un trabajo con Lucancasi, por camino de lucero, y los chinchiricú con el entoto yaca. Los trabajos con las botellas, munalunga, como es llamado también en otros munazos congo, son parte de los rituales en esta religión. Ahora todos empiezan a inventar, son inventadores. Nada más ven una cosa,
eh, en, en Facebook yo tengo como 7,000 que están inscritos, pero visita la página 20,000 personas. Estas son 20,000 personas que están robando, no como yo tengo en YouTube, que tengo 2,033,560 y pico de visitas y 10,000 y pico de inscritos. Nosotros están robando, sin duda, robando y diciendo que eso se lo enseñó su padrino. Un ensala maleco para todos los tatas, tataitas y hay en ellos, y aprende para que después mande. No te apures, mayoral, que Mayimbe vuela mañana.